Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión hice una presentación para explicar de manera general el cálculo de un alimentador eléctrico. Es un tema que ha generado polémica y pues varias personas me han preguntado qué factores se involucran a la hora de hacer un cálculo de un alimentador, y pues lo voy a explicar de manera general. Un cable se debe calcular cumpliendo tres requisitos principales, lo que es la capacidad de conducción de corriente, a la que denominamos ampacidad, la caída de tensión y el cortocircuito. Generalmente los ingenieros o técnicos calculan los cables nada más por los dos primeros requisitos principales, que es la capacidad de conducción de corriente y la caída de tensión. El cortocircuito no lo consideran o no lo toman en cuenta, no porque no sea importante, sino porque para hacer un análisis de cortocircuito pues es un tema un poco más complejo, que requiere de conocer más factores como las aportaciones de cortocircuito de la línea, o simplemente porque para hacerlo se facilita más con el uso de algún software que nos diga cuáles son las corrientes de cortocircuito en los buses principales, y de esta manera pues ya determinar si nuestros conductores son adecuados para cumplir con este requisito. ¿Qué es la capacidad de conducción o ampacidad? Es la corriente que puede circular a través de un cable, y esta puede variar dependiendo de algunos factores, lo que es el factor de agrupamiento, el factor de temperatura y la canalización en la que va alojado, ya sea tubería, charola o ducto cuadrado. ¿Cuáles son los pasos para poder determinar o calcular un alimentador? El paso 1 es determinar la corriente que demanda la carga, ya sea monofásica a dos hilos, que conocemos comúnmente como bifásica, o trifásica. A la corriente obtenida la denominaremos corriente nominal. El paso número 2 es, una vez teniendo la corriente nominal obtenida por alguna fórmula en base a la ley de Watt, le tenemos que aplicar los factores de corrección de agrupamiento y temperatura. Una vez aplicados estos factores, a la corriente resultante la llamaremos corriente corregida. Paso número 3. Con el valor obtenido de corriente corregida, se consultan la sección 310.15 de la NOM, donde vienen las tablas para los diferentes casos, dependiendo si va instalado en tubería o en charola, y se selecciona la capacidad de corriente del alimentador en base a la temperatura de las terminales de los equipos. Reglas generales aplicables. En las tablas de la sección 310.15 antes mencionadas, que son de la 310.15.16 a la 310.15b21, se puede encontrar que se tienen tres columnas: una columna a 60 grados, una columna a 75 grados y una columna a 90 grados. De acuerdo al artículo 110.14 de la NOM, que nos habla de las terminales de los equipos, nos menciona dos reglas muy importantes. La primera, que para aquellos circuitos cuya corriente sea menor de 100 amperes o menor, se deberá seleccionar la capacidad de conducción del cable con la columna de 60 grados, exceptuando los motores, que ahí trae algunas consideraciones que los invito a leer en el artículo 110.14. Para equipos cuya corriente nominal calculada sea de más de 100 amperes, se debe seleccionar con la columna de 75 grados. Actualmente en el mercado tenemos alimentadores eléctricos de 75 y 90 grados. De 60 ya es muy difícil encontrarlos, y los más comunes son de 90 grados, que son, en el caso del Estado de México y Ciudad de México, los más comunes es el aislamiento THHWLS, que son a 90 grados. Independientemente de que el aislamiento sea a 90 grados, la norma nos exige que tenemos que respetar las dos reglas antes mencionadas. Ahora, la columna de 90. ¿Cuándo ocupo la columna de 90? La columna de 90 se utiliza cuando yo ya seleccioné un cable respetando las reglas anteriormente mencionadas, pero resulta que tengo factores de agrupamiento y de temperatura que me hacen que la ampacidad del cable baje de una manera considerable. Cuando esto sucede, utilizamos la columna de 90 a manera de compensar un poco la corriente de conducción del cable, y apoyándonos en esta columna, puede que con el mismo cable ya no haya necesidad de cambiarlo a un calibre superior, sino dejarlo con la misma
con el mismo calibre, y a 90 grados pues nos conduce a un poco más de corriente. A continuación mencionaré un ejemplo. Les comentaba, tenemos el siguiente ejemplo. Se tiene una carga demandada de 24 amperes, es una carga continua. Recuerden que las cargas continuas, la norma nos menciona que tenemos que afectarlas por un factor que es el 125% de la corriente nominal. En este caso la corriente son 24 por el 125, nos da una protección de 30 amperes. Y al ser una corriente nominal de 24 amperes y ser menor a 100, se tendría que seleccionar con la columna de 60 de la tabla 310-15-B16. Y en este caso pues le correspondería para 30 amperes un calibre 10 que conduce 30 amperes a esa temperatura de 60 grados. La instalación se encuentra en una temperatura ambiente de 35 grados centígrados. Nos vamos a la tabla 310-15-B2A, donde vemos la temperatura ambiente basada en una temperatura de 30, y nos da un factor a 60 grados, porque también esta tabla viene en las tres columnas 60, 75 y 90. A 60 grados nos da un factor de 0.91. Y también nos menciona que el circuito va alojado junto con otros 4 conductores portadores de corriente, y en total serían 6 conductores portadores de corriente. Para este sería el factor de agrupamiento, el cual viene en la tabla 310-15-B3A, y para 6 conductores portadores de corriente le corresponde un factor de 0.8. Bien, el conductor del 10 a 60 grados nos conduce 30 amperes. Al multiplicarlo por los dos factores, que es 0.91 y 0.80, obtenemos una corriente corregida de 21.84 amperes. Nuestra corriente nominal es de 24 y la corriente obtenida ya con los factores es de 21, es menor. Aquí lo que podríamos hacer es incrementar de un 10 a un calibre 8, pero tenemos la opción de usar la columna de 90. Si utilizamos el valor que nos da la columna de 90, un conductor del 10 a 90 grados conduce 40 amperes. Al afectarlo por los factores de temperatura y de agrupamiento, nos sería 40 por .91 por .80, nos da una corriente corregida de 29.12, que es muy cercana a los 30 amperes que necesitamos. Por lo tanto, si utilizamos aquí el criterio de la columna de 90, pues ya no sería necesario cambiar ese calibre 10 por un calibre 8. Es muy importante mencionar que, como les comentaba hace unos instantes, en el mercado la mayoría de los conductores son de 75 o 90 grados. Obviamente, para poder utilizar este criterio, el alimentador o cable tendría que tener una temperatura en su aislamiento de 90 grados. Estas son las fórmulas eléctricas con las que obtenemos el valor de corriente nominal. Encerré en color marrón las más importantes, que se utilizan cuando tenemos una fase, cuando tenemos dos fases y cuando tenemos tres fases, dependiendo si tenemos los caballos de fuerza, si tenemos los kilowatts o si tenemos los kVAs. Con esto obtenemos la corriente demandada con la que vamos a dimensionar nuestro conductor o alimentador. ¿Qué es el factor de agrupamiento? El factor de agrupamiento se refiere al calor que pueden emitir cuando va cierto número de cables en una misma canalización. La norma nos pide que cuando llevamos 3 alimentadores, se debe de dejar en la tubería un espacio, se debe ocupar un 40% del área total del tubo y se debe dejar un 60% libre. Eso lo tenemos que respetar independientemente de que llevemos 3 o que llevemos 8 o 9 conductores. Sin embargo, aunque esté bien dimensionado el tubo dejando ese espacio del 60% libre, al aumentar el número de conductores, los conductores tienen una resistencia propia y al fluir corriente por su sección transversal, por la impedancia propia de los conductores, se transforma en calor. Y ese calor pues hace que se reduzca la capacidad de los mismos conductores. Por eso es importante considerar el factor de agrupamiento. El factor de temperatura. La temperatura ambiente repercute directamente también en la capacidad de conducción de un cable. A mayor temperatura ambiente, la ampacidad del cable se ve reducida. Este factor de temperatura
no solo aplica con la temperatura ambiente, puede haber casos que estemos calculando un alimentador, por ejemplo, para un área de calderas o una zona donde haya hornos o una panadería donde pasen los conductores cerca de los hornos. También se tiene que considerar esa temperatura a la hora de calcular el cable, porque al tener una temperatura alta la ampacidad se disminuye y pues es muy importante considerarlo para dimensionar adecuadamente. La canalización en la que va alojado. Existen diferentes tipos de canalizaciones. Las más comunes pues son las tuberías y las charolas, aunque también pues hay ductos enterrados, entre otras. No son los mismos factores los que se le aplican a las tuberías o las que se les aplican a las charolas. Por ejemplo, el factor de agrupamiento en una charola pues no aplica. Sin embargo, pues hay otros factores que vienen en el artículo 392 que son aplicables a las charolas. Aquí puse una imagen donde vienen qué tablas se utilizan para cada caso de cálculo. Cuando vamos en tubería es la tabla 310-15-B16. Cuando vamos en charola en arreglo en cama, ya sea con separación o sin separación, se utiliza la tabla 310-15-B17. Y cuando vamos en una charola en configuración triangular o cuadro, se utiliza la tabla 310-15-B20, que es la tabla de cables soportados por un mensajero. Como les mencionaba, en las tablas, aquí puse de ejemplo la tabla 310-15-B16, que es para mi gusto como diseñador la que más utilizamos, que es para conductores en tubería. Aquí se puede apreciar que tenemos las columnas. Tenemos 6 columnas, las primeras, son 8. En las primeras 2 viene la designación en milímetros cuadrados de cada uno de los calibres. Después vienen los calibres en AWG o círculo a 1000. Y las siguientes 3, que son 60, 75 y 90, son las temperaturas de acuerdo al artículo 110.14 que les mencionaba para conductores de cobre. Y las últimas 3, que se vuelve a repetir, 60, 75 y 90, es el mismo caso pero para conductores de aluminio. Como les comentaba, cuando tenemos corrientes menores a 100 amperes utilizamos la columna de 60, y cuando tenemos corrientes mayores a 100 amperes utilizamos la columna de 75, y la de 90 solamente la utilizamos cuando hayamos seleccionado algún cable con estas dos reglas, pero se ve muy afectado por los factores de corrección. Ok, ahora el siguiente punto es la caída de tensión. La caída de tensión es un fenómeno que se presenta en los circuitos debido a la longitud y a la sección transversal de los mismos. Esta nos empieza a afectar cuando tenemos circuitos de arriba de 25 y 30 metros. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo, por ejemplo, un transformador y en las terminales del transformador mido 220 volts y yo tengo una distancia de 80 metros y pongo un cable, no sé, calibre 8, al final de esos 80 metros yo ya no voy a medir los 220 que medí en las terminales del transformador. A lo mejor voy a medir 212 o 213 volts. Esto se debe a la caída de tensión. Como les mencionaba, los cables como tal tienen una impedancia interna que hacen que parte de la energía que pasa de la electricidad que fluye a través de ellos se transforme en calor, y por eso se tienen este tipo de pérdidas. Una manera de corregir la caída de tensión pues es incrementar el calibre de los conductores para así pues tener menores pérdidas. Hay dos maneras de calcular la caída de tensión. Una se le denomina sección transversal o método resistivo, y la otra es el método de las impedancias. La sección transversal pues es, digamos, una manera sencilla de determinarla. Es efectiva, sí sirve, pero en este método se desprecia lo que es la reactancia de los cables. Nada más se tiene en cuenta la resistencia. Y en el método de la impedancia pues tenemos tanto resistencia como reactancia. Entonces es más recomendable usar el método de la impedancia. Aquí vienen las fórmulas de lo que es por sección transversal o método resistivo. Aquí viene para lo que es una fase, que es 4 veces la longitud por la corriente, entre la tensión de fase a neutro, y aquí se sustituye la E%, si la despejamos queda fuera, y la S es la sección transversal de los alimentadores en milímetros cuadrados. Por ejemplo, si fuera un calibre 10,
sería 4 veces, supongamos una longitud de 70 metros por una corriente, no sé, de 15 amperes por 127 por 5.26, que es la sección transversal de un calibre 10. Y así para las otras dos fórmulas. Para un sistema monofásico a 2 hilos, que le denominamos bifásico, sería 2 veces la longitud por la corriente entre la tensión de fase a neutro por la sección transversal. Y para un sistema trifásico sería 2 veces la raíz de 3 por la longitud por la corriente por la tensión entre fases por la sección transversal. Y este es el método de la impedancia. Como les mencionaba anteriormente, este método considera tanto resistencia como reactancia y es más exacto a la hora de hacer un cálculo por caída de tensión. En este tenemos dos fórmulas. Para el circuito monofásico se puede utilizar también cuando tenemos circuitos monofásicos de 2 o 3 hilos, que les llamamos bifásicos. Y es 2 veces porque pues es la resistencia o impedancia del cable de ida y de vuelta, o sea, fase y neutro. La corriente entre el número de conductores por fase, si es que llevamos un circuito en paralelo, por la longitud multiplicado por la resistencia, por el coseno del factor de potencia, por la reactancia, por el seno del ángulo del factor de potencia entre la tensión entre fase y neutro. Aquí abajo vienen las descripciones, por si quieren tomarle una captura de pantalla para cuando hagan sus cálculos. Y para el sistema trifásico sería 173, que sería la raíz de 3 multiplicada por 100 por la corriente nominal entre el número de conductores por fase multiplicado por la longitud por la resistencia multiplicada por el factor de potencia más la reactancia por el seno del ángulo del factor de potencia entre la corriente entre fases. Estas son las fórmulas que se utilizan en el método de por impedancia. Ahora, ¿qué nos dice la norma sobre la caída de tensión? La caída de tensión viene mencionada en dos artículos de la norma. En el 215, que habla 215-2, que dice capacidad y tamaños mínimos del conductor, que habla de alimentadores, que nos enuncia: los conductores de los alimentadores, tal como están definidos en el artículo 100, con un tamaño que evite una caída de tensión superior al 3%, en la salida más lejana para cargas de fuerza, calefacción, alumbrado o cualquier combinación de ellas, y en los que la caída máxima de tensión de los circuitos alimentadores y derivados hasta la salida más lejana no supere el 5%, ofrece una eficiencia de funcionamiento razonable. Este artículo nos habla de la caída de tensión en alimentadores, y el artículo 210-19 nos habla de la caída de tensión en circuitos derivados. Un alimentador podría ser del transformador a un tablero principal y un derivado de un tablero, por ejemplo, a una carga de alumbrado, a un motor en específico o a una carga de contactos. El artículo 210-19 nos menciona en su nota 4: los conductores de circuitos derivados, como están definidos en el artículo 100, dimensionados para evitar una caída de tensión mayor que el 3% en la salida más lejana, que alimente a cargas de calefacción, de fuerza, de alumbrado o cualquier combinación de ellas, y en los que la caída máxima de tensión combinada de los circuitos alimentadores y de los circuitos derivados hasta el contacto más lejano no supere el 5%, proporcionarán una razonable eficiencia de funcionamiento. Para la caída de tensión de los conductores de los circuitos alimentadores, véase nota 2 del artículo 215-2A3, que es la que acabamos de leer. Como les comentaba, si tenemos, por ejemplo, un transformador y después va a un tablero principal, y de ese tablero principal yo tengo un circuito de contactos, la suma desde el transformador hasta el primer tablero y después del tablero al último contacto o carga no debe superar el 5%. Eso es lo que nos recomienda la norma. Ojo, digo nos recomienda porque aquí hay una pregunta muy importante. ¿Cumplir con la caída de tensión es obligatorio? No, la respuesta es no. En el título 3 de la NOM nos menciona que las notas son solo aclaratorias, no son obligatorias. Aquí dice claramente el 3.3, disposiciones obligatorias y notas aclaratorias. Las disposiciones de carácter obligatorio indicadas en esta NOM son aquellas que identifican acciones exigidas o prohibidas específicamente y se caracterizan por el uso del término debe o no debe,
o por tiempo gramatical en futuro. Las notas no son disposiciones obligatorias, a menos que se indique otra cosa en esta NOM. Solo intentan aclarar conceptos o proporcionar información adicional que permite comprender lo indicado en la disposición que le antecede, o bien proporcionar referencias a otras disposiciones de la NOM. Si se dan cuenta, regresando un poco, en ambos artículos lo que menciona de la caída de tensión viene como una nota. Quiere decir que la norma nos recomienda adaptarnos a ese valor porcentual de caída de tensión, sin embargo no es obligatorio. Tenemos que hacerlo como diseñadores o como ingenieros, porque si dejamos una caída de tensión muy grande, pues los sistemas no van a funcionar de manera correcta. Pero por ejemplo, si yo tengo un circuito y ahí me dice la nota que no debo superar el 5% y en cálculo me da un 7%, pues lo puedo dejar, todavía puede trabajar de una manera adecuada. A eso se refiere, y por eso es importante pues saber que es una nota y no es de carácter obligatorio. Bien, el último punto con el que tenemos que cumplir para calcular adecuadamente un cable o alimentador pues es por cortocircuito. Es necesario saber que el cable es capaz de soportar una corriente de cortocircuito pues sin derretirse o sin que se dañe su aislamiento. Esto dependerá de la corriente provocada por la falla y del tiempo al que esté expuesto el cable a esa corriente, y pues esto dependerá directamente del tiempo en el que tarden en operar las protecciones eléctricas. En nuestras casas pues tenemos interruptores termomagnéticos, por ejemplo de los más comunes, que son los de la marca Squardi, los QO. Esos entran en un tiempo de un ciclo, estamos hablando de 0.016 segundos. Entonces si hay una falla de cortocircuito, el cable debe ser capaz de soportar esa cantidad de corriente, que tiende a ser muy grande, por un periodo de 0.016 segundos en lo que opera la protección. Para el cálculo de cortocircuito se debe considerar el cortocircuito balanceado, y el cortocircuito balanceado calculando la corriente de falla de secuencia 0. En el artículo 240-92b vienen las fórmulas para determinar el calibre o la sección transversal del cable en una condición de cortocircuito. Aquí viene cuando son conductores de cobre, que es la fórmula 1, y cuando son conductores de aluminio, que es la fórmula 2. Si se dan cuenta, cambian las constantes que están antes del logaritmo base 10, y en la parte de las temperaturas, cuando es de cobre tenemos un 234 y cuando es de aluminio tenemos un 228. Esa es la diferencia. Aquí, para entender un poco el tema, voy a poner un pequeño ejemplo de la aplicación del cálculo de cortocircuito. Se tiene una vivienda con una carga demandada de 3000 watts, la cual es monofásica. Se tiene una corriente nominal de 26.24 amperes y su protección es de 30 amperes. Esta carga está conectada en un transformador cuya potencia es de 112.5 kVA. En el primario son 23.000 volts y en el secundario 220-127 volts. Y el transformador tiene una impedancia de 3.25. Cuando tenemos los datos del transformador, como en este caso, podemos hacer una estimación de la corriente de cortocircuito por un método que se llama bus infinito. El método de bus infinito consiste primeramente en calcular la corriente nominal, que en este caso serían 112.5 kVA entre raíz de 3 por punto 22. Estamos calculando la corriente nominal en el secundario, la cual nos da un valor de 295.23 amperes. Y ya teniendo el valor de corriente nominal, lo dividimos entre la impedancia. En este caso sería 0.0325 y nos da una corriente de cortocircuito de 9084 amperes o bien 9.08 kiloamperes. Esa sería nuestra corriente máxima de cortocircuito que se podría presentar en esta instalación. Utilizando la fórmula del artículo 430-92, que era la que les mencionaba hace un momento, considerando que el conductor es de aluminio y calibre 6, o sea, es decir, los que emite CFE en sus acometidas desde el poste más cercano hasta las bajadas de nuestras casas, y considerando que la distancia no debe superar
30 metros. En este caso pues la distancia digamos que es despreciable, es un dato adicional que se menciona ahí, pero aquí viene desglosado paso a paso cómo se hace el cálculo de cortocircuito. Aquí tenemos en el número 1 la fórmula tal cual viene en la norma, en el artículo 240-92, y vamos a considerar en este caso un tiempo de un ciclo. Como les mencionaba, un ciclo son 0.016 segundos, las otras constantes se quedan igual, y los conductores eléctricos en baja tensión tienen aislamientos de 75 o 90 grados y tienen una temperatura máxima de cortocircuito de 150. De ahí salen en la ecuación número 2 el 150 y el 90 que están ahí después del logaritmo. Reduciendo la parte del 0.0125 por el logaritmo base 10 del cociente que menciona ahí de las temperaturas, nos da un valor de 0.000938. Aquí despejando está multiplicando el tiempo, que son 0.016 segundos, lo pasamos dividiendo y nos queda que la i cuadrada sobre la a cuadrada es igual a 0.058644. Perdón, creo que me trabé un poco ahí. Sería i cuadrada sobre a cuadrada es igual a 0.058644. Despejando, quitándole la potencia a la corriente y a la sección transversal, pues pasa del otro lado como una raíz y nos queda que es la raíz de 0.058644. Entonces nos quedaría que la sección transversal es igual a 1 sobre 0.13699, que se reduce en la ecuación 7 como A es igual a la corriente de cortocircuito por 4.1294. En la ecuación 8 ya meto lo que es la corriente de cortocircuito calculada por bus infinito multiplicada por esta constante obtenida, y me da un total de 37.511.5 mil circula mil. Esta fórmula nos arroja resultados en mil circula mil. Para pasarlo a AWG tenemos por ahí un valor donde nos dice que un milímetro cuadrado es igual a 1973 circula mil. Entonces dividimos los 37.511.5 entre 1973 y nos da 19.01 milímetros cuadrados. No hay un cable de 19.01 milímetros cuadrados. El más abajo sería el de 6, que sería de 13.3 milímetros cuadrados, y arriba tendríamos el del 4, que sería 21 milímetros cuadrados. Entonces sería un calibre 4. Nosotros tenemos un calibre 6 en aluminio, por lo tanto no cumple por cortocircuito. Y de manera general, estas son las bases y factores que se utilizan en el cálculo de alimentadores. Posteriormente voy a estar subiendo videos con algunos ejemplos en casos reales para que quede más claro el concepto, y pues espero que les haya gustado el video. Cualquier duda déjenla en los comentarios y estaré atento y responderé a la brevedad cuando me sea posible. Y pues gracias y felices cálculos.